Hola, para nosotros es un placer participar en la charla del día de hoy con un super speaker y una querida amiga que nos va a platicar lo que tenemos que saber de inversiones para que la inflación no se coma tus ahorros. Ella es Sofía Macías, que quizás ustedes la conocen como el pequeño cerdo capitalista. Pues tenemos muchísimos años de conocernos y hemos participado juntos con la MIB desde el 2016 en esta semana de educación financiera y lo hacemos en combinación con Franklin Templeton, de lo cual yo soy director general para México y Centroamérica, y en conjunto con la MIB, que nos consigue el espacio. Pues Sofía, les voy a platicar rapidísimo de ella porque sé que la conocen bien. Sofía empezó a estudiar y estudió periodismo, pero también tiene una maestría en un MBA en la Escuela de Comercio de Rennes, en Francia. Después se metió a escribir el primer libro de Pequeño Cerdo Capitalista y después sacó un segundo sobre inversiones. Además hace unas agendas increíbles, que esperemos que el próximo año ya sea en vivo la semana de educación financiera y podamos vernos todos, inclusive Sofía, y bueno, ahí vamos a hacer alguna dinámica con las agendas. Y pues bueno, los dejo en grandes manos y gracias, Sofía, por tu tiempo y por compartir tus conocimientos. Mil gracias, como siempre. Hugo, muchísimas gracias. De verdad, yo estoy muy contenta porque siempre pues, poder estar en la Semana Nacional de Educación Financiera, en esta alianza que tenemos pues tanto con Franklin Templeton como con la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, que siempre, la verdad es que nos apoyan muchísimo en poder llevar el tema de las inversiones a más personas. Creo que es uno de los temas donde estamos más confundidos y de verdad esta idea salió un poco platicando entre los tres de cuál era la mayor preocupación de todos. Entonces, gracias de nuevo por apoyar este esfuerzo a Franklin Templeton y a la MIB, por supuesto. Entonces, vamos a platicar un poco de este tema que nos sugirieron. Gracias, Hugo. Bueno, pues yo creo que definitivamente ese es el tema que todos hemos tenido mucho más en la cabeza, la inflación. Ese ha sido el tema desde el año pasado y por ahí me encontré una gráfica muy interesante que creo que al final no necesitamos tantas gráficas para sentir cuál ha sido el impacto en nuestra economía, pues lo vemos cada vez que vamos al súper, cada vez que compramos algo y justamente una de las partes más sensibles ha sido alimentos. Creo que ahí fue donde todos nos empezamos a dar cuenta cuando veíamos el ticket del súper o cuando veíamos cómo si ibas al mercado y comprabas, a lo mejor con lo que comprabas antes una bolsa así, después era una bolsa así. Por aquí esta gráfica del INCO decía que si bien la inflación hasta ese momento, que era mayo de 2020, estaba en 7% anual, ya está más altita, la inflación únicamente en alimentos era de 14%. Entonces, pues sí, ahora sí que un sándwich de pan con aguacate se volvía bastante, digamos, de lujo, porque son cosas que en el caso del aguacate ya había subido 83.1%, el pan de caja 63.6%, si era un avocado toast muy elegante, el huevo 13%, y pues ahí pueden ver muchísimos productos que subieron realmente de una forma bastante importante en estos últimos 2 años. Y yo creo que si bien todos los años es muy importante invertir para acelerar tus metas y que tu dinero mantenga su valor, pues el año pasado sí nos dijeron quítate que ahí te voy y fue de récords. Por acá les quería compartir esta gráfica que justo elaboró Franklin Templeton con diferentes fuentes de información de cómo había estado la inflación en México y en Estados Unidos, porque nos tenemos que acordar que esto no es algo que esté pasando solo en el país, sino ha sido una desbandada de precios, digamos, a nivel global. Entonces, en Estados Unidos 2022 ha sido el año con más inflación en los últimos 40 años. Entonces está realmente fuerte el tema. Y en México, 2022 también fue año récord de los últimos 20 años. Pero espérense que también 2023 se espera que
que si bien va a ir bajando la inflación poco a poco, todavía no va a llegar 100% a, digamos, lo que le gusta a Banco de México, lo que se espera, que sea una inflación más controladita, que es el 3% más un punto menos uno, o sea, como que 4 es el límite. Y solamente hasta, pues ya finales de 2023, hasta mediados de 2024, los analistas dicen que pues esto ya se va como que a normalizar en esos niveles. Entonces, digamos que si bien el pico se esperaba, o de muchos analistas, se esperaba que fuera en septiembre y que vaya bajando en general, pues todavía queda rato de estas subidas de precios. Entonces, es algo con lo que tenemos que aprender a lidiar, pero también pensar cómo hacemos, qué aprendizajes tenemos que tener, cómo tenemos que manejar nuestros ahorros y nuestras inversiones para que, pues obviamente, no se los coma la inflación. Entonces, por ahí yo les puse una serie de principios o las cosas que tienes que saber, y la primera que definitivamente tienes que saber es que no puedes ser la bella durmiente del banco. Si no podías antes, en estos años de alta inflación, menos. Esto de la bella durmiente del banco, pues muchos se acordarán si leyeron Pequeño Cerdo Capitalista, que por ahí, o si lo vieron en el blog, que por ahí tengo una historia de que cuando pues yo todavía estaba en la universidad, en los primeros años, me quería ir de mochilazo, y ahora sí que y ahorró hasta que su viaje logró. Obviamente, pues ahí también hubo cooperacha de les hice ojitos a mis tíos y cosas así para que me echaran la mano, pero yo estaba trabajando como Miss de primaria, Miss de inglés, y durante 2 años estuve ahorrando para irme a ese viaje, y me fui feliz, me la pachangué. Tuvimos, obviamente, las novatadas de cuando te vas por primera vez de mochilazo con tus amigas, perdimos trenes, nos fuimos en una ciudad, andábamos en sentido contrario, todavía no había Google Maps ni Citymapper ni nada de eso. Y todo fue felicidad hasta eso, hasta que regresé y me di cuenta que si hubiera invertido mi dinero, me hubiera ido, pues ahora sí que con más euritos para ese momento. Y además, lo que yo no sabía en ese momento es que cada año lo más normal, sí llega a haber momentos en los que bajan los precios, la famosa deflación, pero lo más normal es que las cosas incrementen de precio. Entonces, no solamente me hubiera ido con más dinero, sino que ese dinero, si lo hubiera invertido, hubiera podido comprar más cosas. No le hubiera dado esa mordida de valor la inflación, me podría haber quedado más días, me podría haber quedado a lo mejor en hostales que no tuvieran, en vez de 2 estrellas, 3 cucarachas. Entonces, probablemente podría haber hecho algunas otras cosas que simplemente ahorrando, tanto por el tema de inflación como por el tema de ganancias. Entonces, en este año, si tú, creo que lo notas cada semana en el súper, que las cosas empiezan a costar más y que pues obviamente empieza a alcanzar para menos, imagínate si estás teniendo una meta a varios años después o a un año después. Simplemente, si tienes el dinero nada más en tu cuenta de débito, si no lo pones a trabajar en ninguna inversión, al año siguiente te va a costar más trabajo llegar a esa meta que querías. Llámese un smartphone, un viaje, una maestría, lo que sea que estés planeando, te va a costar más trabajo. Entonces, muy importante dejar de ser las bellas durmientes del banco. La segunda cosa que creo que es importantísimo que tenemos que saber es que la inversión perfecta no existe. Son los papás. Ese es así como que el cuento. A todos nos gustaría que hubiera una inversión que siempre, siempre, siempre ganara. Eso es a mí lo que me preguntan, ¿no? Sofía, ¿cuál es la mejor inversión? Pues depende un poco para qué y depende un poco el momento, ¿no? Porque no hay algo que todo el tiempo te vaya a dar ganancias, siempre vaya a subir, que siempre le vaya a ganar a la inflación, que además tenga comisiones bajísimas y que tengas el dinero disponible y que casi el dinero en un año se duplique. Eso no existe. Normalmente eso pues es como que nada más un anuncio de marketing para alguna estafa, entonces aguas con eso. Pero también hay un punto muy importante, y es que cada inversión funciona diferente según cómo está la economía. La economía se va moviendo en ciclos, y aunque nosotros siempre creemos que estamos en crisis, pues también hay momentos en los que hay expansión, hay un crecimiento, después se va desacelerando la economía, y pues en algunos casos cuando incluso cae, pues sí puede llegar a una recesión cuando cae varios trimestres, pero luego se recupera y otra vez empieza a crecer, está en esa expansión y regresa. Entonces, hay cosas a las que les va
excelente cuando hay muy buen crecimiento y hay cosas que no les va tan bien cuando todo es optimismo. Y de hecho, por aquí teníamos un ejemplo. Si tú estás invirtiendo en acciones, que ahorita vamos a explicar un poquito más para los que no lo tengan tan claro qué son, que es una parte de las empresas, pues cuando la cosa está muy bien, hay mucho crecimiento económico, normalmente crecen y van generando máximos y máximos y nuevos máximos. Y eso de alguna forma con la pequeña recuperación después de la caída que había habido en 2020, eso fue lo que pasó con muchos índices bursátiles. De por sí ya venían bastante alcitos, ¿no? Pero la bolsa de Estados Unidos, incluso la bolsa mexicana, tuvieron crecimientos muy grandes de 2020 al 2021, incluso 2021 todavía siguió teniendo bastantes ganancias, pero ya una vez que esa, digamos, pequeña recuperación que había habido tras la caída de la pandemia empezó otra vez a bajar, pues se empiezan a desacelerar y ahorita que está todo un poquito más, pues, sombrío, pues, tuvieron una caída muy fuerte y conforme vaya pasando el tiempo, lo que dicen es que los mercados se adelantan, entonces conforme vaya empezando la recuperación también van a volver a subir. Entonces, todo esto que teníamos de hace un año todo el mundo quería estar en el Standard & Poor's y ahorita no lo quieren ni ver, pues a lo mejor hay que empezar a cambiar esta tendencia porque no es lo ideal subirte cuando está de moda, que es cuando está más caro, y salirte cuando se cayó, sino al revés. A veces esas caídas, esos momentos más, digamos, pesimistas, si tú vas a largo plazo, puede ser un momento para hacer una entrada. Pero bueno, ¿cuál sería el ejemplo, el antiejemplo de esto, de la parte de los ciclos? La parte del oro. El oro, al contrario, cuando todo está súper bien y es jauja y todo va creciendo, como que a la gente no le interesa tanto el oro, ¿no? Eso que ya. Pero después cuando se empieza a poner la cosa así más complicada, la economía se desacelera o incluso ya estamos en un periodo de una caída, de cuando la economía se hace más chiquita, pues ahí sí empiezan a tocar máximos y a crecer muchísimo y ya conforme se van recuperando las cosas, otra vez vuelve a bajar. De hecho, en 2008, 2009, que fue pues la crisis financiera global, digamos, anterior a la pandemia, tocó unos máximos históricos que no sean, que realmente tardó muchísimo tiempo, después cayó y no regresaba para nada a estos máximos históricos, ¿no? O sea, conforme se fue recuperando la economía, pues como que el oro perdió atractivo. Entonces, por eso les digo que por mucho que queramos que exista una inversión en la que siempre ganamos, pues eso lamentablemente no es posible. Y por eso justamente tenemos que tener no una inversión, sino inversiones en plural, para que conforme se va moviendo las cosas en la economía, para conforme, ahorita lo vamos a hablar también, tenemos diferentes metas, pues tengamos algo que sea adecuado para eso, para ese momento y también para los objetivos que nosotros tenemos. Y también otra de las razones por las que no puede ser una sola inversión es porque eso nos regresa un poco a la mentalidad de apostador. De verdad sería muy kamikaze que alguien dijera, oigan, aquí están todos mis ahorros, voy con todo para esto. ¿Y qué tal que algo le afecta súper fuerte a esa inversión y tú tienes absolutamente todo tu dinero ahí? Pues claro que ahí sí estaría complicadísimo dormir, ¿no? O sea, no es una ruleta. Yo creo que si en la vida real no llevarías todo tu patrimonio y no lo pondrías en el rojo o en el negro, en un cierto número en la ruleta, pues tampoco lo harías no lo deberías de hacer tampoco en las inversiones, ¿no? Entonces, un tema importante, ya que entendimos que pues sí necesitamos diversificar, tener varias inversiones en plural, el famoso no pongas todos los huevos en la misma canasta, porque pues obviamente si se te cae la canasta con todos ahí, pues ahí se acabó el asunto. Es que diversificar no solamente es tener muchas inversiones y ya con eso, ¿no? Sino que realmente sean distintas entre sí, que te cubran contra distintos escenarios. Y para eso justamente les quería contar el caso que me llegó a las redes del Pequeño Cerdo Capitalista, le vamos a llamar el caso de la lectora y la falsa diversificación. Esta chica, justo en la crisis, después de la crisis anterior, que empezaron a subir las tasas de interés, como pasó ahorita, pues siempre que hay, digamos, momentos de mucha inflación, de que suben los precios, normalmente los bancos centrales lo que tratan de hacer para controlarlo es subir las tasas de interés. ¿Qué es esto de las tasas de interés? Es el precio del dinero. Y por ejemplo, en México, Banco de México, que es el Banco Central,
pues esto tiene una tasa que es la tasa objetivo y esta la puedes subir o bajar dependiendo de cómo esté el tema de la inflación y pues también un poquito, aunque en México no está tan mezclado el tema, también el del crecimiento. ¿Por qué? La tasa de interés te sirve para dos cosas, tanto lo que tú le vas a pagar a inversionistas por prestarte dinero como país, y bueno, también dependiendo del tipo de instrumento, como si, cuál es la referencia para los créditos en ese país. Entonces, si hay una tasa, no sé, por ejemplo, ahorita se espera que el año llegue a terminar en 9.5, incluso hasta 10, han dicho algunos analistas, pues de ahí para arriba los bancos, las OFOMES, etcétera, pues van a poner el precio de sus créditos, porque si ellos le pidieran dinero prestado al Banco Central, pues eso sería lo que les tocaría, ¿no? O sea, ese sería el costo mínimo. Entonces, el Banco Central, cuando ve que hay mucha demanda de cosas, que la gente está comprando mucho, lo que hace es que sube un poco las tasas de interés, porque entonces el crédito, al ser más caro, hace que menos gente realmente quiera comprar en cosas en ese momento, ¿no? Entonces, o que también decidan ahorrar su dinero y ojalá pues también invertirlo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando pues de pronto ya la inflación está más controlada y vemos que quizás la economía no está avanzando tan rápido y que necesita pues ahora sí que las empresas puedan tomar más créditos, puedan producir más, que la gente pueda comprar más, etcétera, pues bajan las tasas de interés. Entonces, el caso es que esta lectora que me escribió justo, habían bajado las tasas de interés antes para tratar de estimular a la economía y luego empezaron a subir y ella tenía 4 fondos de inversión diferentes y de esos 4 fondos, 3 tenían números negativos. Pero resulta que al ver su portafolio, ella creía que estaba muy diversificada, pero esos 3 fondos que tenían números negativos, todos eran de deuda de largo plazo. Tenía un fondo de deuda de corto plazo y, bueno, uno de mediano y 2 de largo plazo. Entonces, al final, como todos eran parecidos, les afectaban más o menos las mismas cosas y no había algo que compensara en su portafolio el tema de lo que estaba pasando en la economía. A todos les iba igual. Entonces, hay muchas personas que de pronto me dicen, no, Sofía, yo estoy súper diversificado. Tengo dinero en un fondo de CETES y también tengo dinero en un instrumento bancario a plazos y también en una SOFIPO y pues todos son de deuda. Entonces, al final no estás realmente diversificando tu dinero porque a todos les afectarían las mismas cosas y los mismos escenarios. Entonces, esa es otra cosa que tenemos que tener muy claro. Y nada más como amable recordatorio, aparte de tener varias inversiones, estas inversiones tienen que estar muy ligadas a mis objetivos, a qué estoy pensando con ese dinero. Si ese dinero lo voy a usar en unos pocos meses, pues tiene que estar en muy corto plazo. Hay que seguir este orden de meta, de qué es lo que quiero hacer con el dinero, el plazo, si es corto, si es mediano, si es largo, si es corto, si es unos meses o un año, si es mediano, si son varios años, si es largo, pues puede ser una década o para arriba. El tema y eso nos va a llevar a definir qué nivel de riesgo puedo correr. Entonces, si es un plazo muy, muy cortito, pues obviamente no podría darme el lujo de estar en algo que tenga mucho riesgo, es decir, que tenga muchas variaciones, porque ahí lo que sucedería es que en cualquier momento, si yo voy a necesitar pronto el dinero y me metí, por ejemplo, a una criptomoneda y me voy a ir de vacaciones dentro de 3 meses y tuve la mala suerte que justo cuando me voy o cuando voy a comprar las cosas del viaje cae la criptomoneda, pues obviamente no voy a llegar a mi meta o va a ser muy complicado, voy a tener que tirar de otros ahorros, ¿no? No me va a servir esa inversión para eso y nada más voy a andar teniendo sustos, ¿no? Y ya de ahí buscas cuál dentro del nivel de riesgo que tú estás buscando, si es alto, medio o bajo, que se acorde al plazo, pues cuál es el rendimiento, los que te dan en esa categoría, digamos, mejor rendimiento. Entonces hay que acordarnos muy bien de esto y sí tratar de hacer como diferentes divisiones de nuestro dinero. ¿Cuál es el dinero que necesito más en corto plazo? ¿Cuál es el dinero que sí lo estoy pensando quizás para mi retiro y que son muchos años? O que simplemente no lo pienso tocar y solo quiero generar riqueza con él, que lo que más me interesa es maximizar
las ganancias, que eso lo voy a dejar ahí, voy a hacer como que no existió, como que ya me olvidé y no voy a pensar en utilizarlo, ¿no? Entonces, sí tener esta parte de división te ayuda a escoger mucho mejor las inversiones y hacer estas dos mezclas, ¿no? La parte de qué pasa con el tema de tus metas, las que son de metas de corto e incluso de mediano plazo, pues de pronto vas a tener que estar en cosas más seguras, pero si vas a largo plazo, pues sí tienes que tomar muy en cuenta tener un portafolio completo que vaya respondiendo a estos diferentes contextos de los ciclos económicos. Por ahí, uno de los manejadores o uno de los ideólogos que mucha gente sigue de temas de inversiones, que tiene por ahí un libro que es Ray Dalio, dice que pues lo que más les afecta a las inversiones pues, son como estas 4 variantes: que haya alta inflación, que haya baja inflación, que haya alto crecimiento o que haya bajo crecimiento. Entonces, si tienes un portafolio que puede responder a esos diferentes escenarios, pues te puede ir mucho mejor en el largo plazo. Entonces, bueno, el tercer punto de lo que tienes que saber para que la inflación no se coma tus ahorros, ya pasamos por esta parte de que ya tienes que saber 100% que no puede ser la vida durmiente del banco y hay que poner el dinero a trabajar. También que no existe una inversión perfecta, pero el tercer punto es que existen mucho más cosas para invertir que los dólares, que todo el mundo se quiere ir ahí cuando hay en ciertos momentos, y ahora lo vamos a platicar, CETES y bienes raíces. Como que siempre hay esta idea de que los bienes raíces siempre van a subir de valor. No siempre. De hecho, incluso los bienes raíces pueden bajar. Lo mismo ahorita vamos a ver lo del tema del tipo de cambio. Entonces, hay varios tipos de inversiones y sería súper importante que las conozcas. Y de hecho, este era como una de las cosas más importantes que platicaba con Hugo Petricholi de Franklin Templeton y también con la MIB, que creo que de pronto no tenemos claro todo el abanico de opciones que hay y qué hace cada una en estos escenarios. Entonces, la que quizás muchas más personas conozcan son las primeras dos. En el caso de deuda, pues ahora lo vamos a explicar un poco más adelante, pero pues hay cosas como CETES, también como los depósitos a plazos, hay fondos de inversión de deuda de más largo plazo, de más corto plazo. El tema de las divisas es como que lo que la gente está más enfocado. Las acciones que te dan una partecita de las empresas, pero también uno de los más desconocidos de los tipos de inversiones que existen son las inversiones de tasa real, es decir, esas que van a estar ligadas al tema de la inflación y que siempre te van a tratar de proteger ante sorpresas en ese tema. Entonces, 100% que es algo que deberías incluir en tu portafolio. La deuda, para quienes no lo tengan muy claro, o un pequeño recordatorio, es cuando tú prestas dinero a cambio de una tasa de interés por un plazo determinado, ¿no? Si es, puede ser hay cosas que son desde liquidez diaria, o sea, hay fondos de deuda de corto plazo, que ahí puedes tener, por ejemplo, tu fondo de emergencia súper disponible, que diario lo puedes sacar y no hay ningún problema. Hay bonos a larguísimos años, que el vencimiento incluso puede ser 30, 50 y bueno, no sé si incluso hay como de 100 años, pero sí hay bonos de muy largo plazo. ¿Y a quién le puedes prestar este dinero? Pues a gobiernos, por ejemplo, como en el caso de CETES y de algunos bonos que se los prestas al gobierno mexicano, pero también puede ser a empresas o también puede ser a bancos, ¿no? Puedes estar prestando también tu dinero. También existe este otro rubro de las sociedades financieras populares, las SOFIPOS, que se han puesto muy de moda. Nada más acuérdense que cuando tú le estás prestando a una institución de crédito, si bien funciona también este asunto de que tú le prestas el dinero y ellos te van a dar una tasa de interés, ellos a su vez van a prestar el dinero en forma de crédito a otras personas, ¿no? Entonces hay que tener esa parte. ¿Cómo lo evalúas? Pues normalmente dependiendo como ahora sí que del sector, hay calificadoras que dicen qué tan bueno, qué tan mal pagador es alguien que emite deuda. Esto es como si fuera el buró de crédito, pero de las empresas. Y esa es una forma de saber pues qué tan buen pagador o qué tan mal pagador ha sido, y porque lo que a ti más te importa es que tenga los recursos para regresarte tu capital más los intereses, ¿no?
En el caso de las acciones, ahí lo que estás comprando con tu dinero cuando inviertes son cachitos de una empresa, te vuelves un socio. Esto implica que tienes una parte de esa empresa, tienes una parte de su capital. Y son instrumentos de renta variable porque las ganancias pues están en función de cómo le vaya a esa empresa, obviamente también de las expectativas de los mercados. Si creen que van a crecer, pues de pronto suben y suben las acciones, aunque no necesariamente tenga que ver con el estado de la empresa en sí, ¿no? Y ahí, ¿qué es lo que cómo obtienes ganancias? Pues a través de que suban los precios de esas acciones, pero también, como eres dueño o eres socio, tienes una parte, cuando esa empresa tiene ganancias, tiene utilidades, hace un reparto de estas utilidades, de las que no se reinvierten, y esos son los dividendos. Entonces, esto te lo pagan periódicamente. Ahora, hablando de los instrumentos de tasa real, que ese es lo que platicábamos justo cuando estábamos preparando esta charla de la Semana Nacional de Educación Financiera, no conocemos tanto cuáles tienen que ver con la inflación en sí, que nos pueden ayudar a combatir o de alguna forma que no le peguen tanto a nuestras inversiones y a nuestro patrimonio. Y uno que creo que todos deberíamos estar más familiarizados es el tema de los UDIbonos. Estos son instrumentos de inversión de mediano y largo plazo. Normalmente, pues ahorita los que están colocados hay de 3, de 5, de 10, de 20 años y de 30 años. O sea, si tú los compraras de forma directa, pues, y te los quedaras hasta el final, pues esos son los plazos, ¿no? Entonces sí es un instrumento de largo plazo. Obviamente también puedes comprar fondos que tengan UDIbonos, que luego normalmente tienen diferentes duraciones, y entonces tú lo compras y lo vendes pues en el momento en el que tú quieras, y obviamente pues te pagan de acuerdo a cómo esté en ese momento en el mercado, pero no necesitas quedarte hasta el vencimiento. ¿Cuál es el objetivo de estos instrumentos? Es proteger tu patrimonio, protegerte como inversionista contra cambios inesperados en la inflación. O sea, cuando tienes sorpresitas de que hay subidas muy fuertes que no vimos venir, como el caso de estos últimos 2 años, pues normalmente es cuando les va a ir mejor a estos fondos. Por ahí justamente platicando con Luis González de Franklin Templeton, lo que decía es, en estos próximos meses que vienen, pues se espera que baje la inflación, pero si por decir algo, el mercado, los analistas, etcétera, esperaban que en cierto periodo ya esté en 8% y sí bajó, pero sigue en 8.5, o se esperaba que que ya llegara a 5 y está en 6, pues eso va a ser una sorpresa y eso va digamos, a empujar el precio de los UDIbonos. Y pues él como analista me comentaba que pues, siguen esperando que haya más sorpresas de inflación, que aunque todo el mundo espera que ya vaya para abajo, pues no todo es así miel sobre hojuelas ni 100% seguro. Entonces, algo importante de los UDIbonos es cómo funcionan sus ganancias. Y es que ellos pagan como dos tipos de rendimientos, por decirlo de alguna forma. La primera es que cuando tú inviertes en un UDIbono, tus pesos se convierten en UDIs, en unidades de inversión, que es esta medida que puedes ver publicada en la página de Banco de México o del INEGI, que conforme van subiendo los precios del índice nacional de precios al consumidor, pues a lo mejor estás más familiarizado con el tema de la canasta básica y demás, que es como una selección de productos que van monitoreando, conforme van subiendo estos precios, pues también van subiendo las UDIs. Si algún día bajaran los precios, también bajaría la UDI, pero pues eso la verdad es que no es lo más común y ahorita lo vamos a ver. Entonces digamos que el primer rendimiento es inflación, porque es como si cambiaras a otra moneda, pero esa moneda son las UDIs, ¿no? Entonces si sube la UDI, pues ya lo que invertiste vale más. Y la segunda es una tasa fija. En el momento en el que tú contratas un UDIbono, si lo vas a tener hasta el momento en el que llega su vencimiento, en el plazo que hablamos de esto de 3, 5, 10 años, pues digamos que se pacta una tasa que en promedio te va a ir pagando durante la duración de ese instrumento y te la pagas semestralmente. Ojo, dijimos en promedio porque a los UDIbonos justamente tanto el tema de la inflación como el tema de qué pasa con las tasas, si tú vendieras en medio, le puede afectar a tu inversión y puede irse moviendo. Entonces,
es un promedio lo que estás pactando en el principio, pero si lo vendieras en algún momento que no sea el vencimiento, pues no tendrías esa garantía de esa tasa, ¿no? Y pagan intereses semestralmente. Ahora, en la primera parte que hablábamos del tema de las UDIs, de que tu dinero cuando se invierte en UDI-bonos, los pesos se convierten en UDIs, aquí puedes ver en 2004, por ejemplo, cuál era el valor de la UDI, que estaba en 3.3590, bueno, 3.35 para abreviar, y puedes ver cuánto ha subido hasta 2022, ¿no? Que ya pues ha más que duplicado su valor. Está en 7.50 o está en 7.50 en el momento en el que se hizo esta gráfica. Entonces, digamos que tu inversión en el capital que metiste al principio ya tendría esa subida. Y hice una pequeña selección. Estas tasas se publican de forma mensual, pero pues ahora sí que para que nos cupieran la gráfica escogí el cierre de cada mes y algunos meses de este año. Y más o menos las tasas que han pagado han estado entre 1,10 anual y pues casi 4 puntos, casi 4,5% anual, ¿no? Eso es lo de la tasa fija, lo de la parte que se paga semestralmente sería mitad y mitad, obviamente, ¿no? Pero entonces como para que te des cuenta de qué está pasando. Si tú ahorita contrataras, ahorita está más o menos, está un poquito abajo de 4, pero digamos que si tú contratas un UDI-bono a 3 años, o a 5 años, o a 10, pues estás garantizando una tasa más alta. Si lo hubieras contratado cuando estaba a 1 y cachito, pues obviamente es una tasa fija un poco más baja. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Lo que te explicaba del tema de que las tasas de los UDI-bonos se van moviendo. Esta gráfica, que justamente es cortesía de Franklin Templeton, muestra cuánto fue el rendimiento general que te han dado los UDI-bonos, pero también en la parte gris es ya si sumas lo que subió la UDI con los intereses que pagaron, cuánto pagó arriba de la inflación. Entonces, o sea, si tú hubieras comprado UDI-bonos hace algunos años, y los hubieras mantenido hasta 2019, 2020, que fue pues años récords, ahí en 2020 el rendimiento real de los UDI-bonos había sido 14% solo en ese año. Obviamente puede variar muchísimo porque, como te decía, como dependen de las tasas y de la inflación, pues si no lo estás manteniendo hasta el final del bono, hasta el vencimiento, sí puedes llegar a ver variaciones, pero no te asustes, porque si hay muchas personas que de pronto dicen, ay, ¿por qué si tuve esta inversión y este año tiene muchísima inflación, por qué ahorita mis UDI-bonos que contraté el año pasado o hace 2 años me están dando negativo? Pues porque también subieron las tasas de interés y eso le afecta a la parte de la tasa fija que paga. Es una combinación entre las dos cosas. Pero si tú estás yendo a largo plazo, la verdad es que como la tendencia de los precios es a subir, a largo plazo vas a tener ganancias, ¿no? Entonces, no es tan grave esto de que haya subidas y bajadas. Y de hecho estas subidas y bajadas pues de pronto puede ser pues simplemente un tema de una coyuntura, pero sí hay que tener claro que sí necesitamos tener un cachito de tasa real dentro de todas nuestras inversiones porque no sabemos cuándo va a haber una sorpresa de inflación, ¿no? Entonces, para que no todo el tiempo, el año pasado, por ejemplo, y el antepasado se quejaban de, ay, es que CETES ya no está dando nada. Pues si todas tus inversiones están en CETES, pues claro que te tienes que preocupar muchísimo porque no tienes algo que te protege la inflación. Si tuvieras un cachito de esto, pues ahí tienes algo que te puede hacer balance, ¿no? Y la otra es que en crisis siempre todo el mundo oye crisis y va corriendo al tema de tipo de cambio. Todo el mundo quiere comprar dólares cuando escucha que las cosas se están poniendo medio peliagudas. Y digamos que por la historia del país se entiende, porque antes sí de pronto pasaba que cuando el tipo de cambio lo decidía el gobierno y no estaba libre y no se decidía por el mercado, pues si de repente ponían un decreto, pues había una devaluación y entonces la gente perdía realmente mucho valor y si encima tenía deudas en dólares, como pasaba en el 94 o en décadas anteriores, pues obviamente esto era una catástrofe financiera. Pero ¿qué tanto
realmente son una gran inversión los dólares. Esto justo me lo platicaba una amiga que acababa de hacer una inversión. Me preguntó ya después de haber hecho la inversión. Y yo le decía, bueno, está bien diversificar en tipo de cambio, tener una parte, pero no pensar otra vez que todo tu dinero, como en la ruleta, se tiene que ir a dólares, porque a mí me parece un poco la inversión del tío, ¿no? Es esta creencia de siempre van a subir y si bien el tipo de cambio sube, digamos que sube en momentos muy particulares y como que digamos de forma muy violenta en algún momento, pero luego pasan muchos años en los mismos niveles y si de pronto tú compraste por pánico en un momento en el que subió, pues igual y puedes pasar muchos años antes de poder recuperar el valor de esa inversión. O sea, si vemos esta gráfica en el 98, por ejemplo, estaba en 10.39, ¿no? Alcanzó ese pico y de pronto pues pasaron varios años que estuvo abajo de eso hasta que en 2003, 5 años después, volvió a llegar a 11.05 pesos por dólar y otra vez estuvo, pues sí, subiendo y bajando, pero un poco flat y no llegó realmente a superar tan, digamos, abismalmente ese nivel anterior de 11 hasta 2009, 6 años después, que llegó a 15.57, ahí otra vez tuvo subidas y bajadas, que si tú hubieras comprado en 15, hasta el 2015 no hubieras visto realmente tanto, o sea, una ganancia o un aumento en esos dólares que compraste. Y lo mismo, después en 2016 subió a 18.91, en 2017 estuvo casi en 22 pesos, pero después de 2017 pues tardó hasta la pandemia en llegar a un nivel más alto. Y la gente que compró en la pandemia en 25, pues yo creo que sí se debe estar ahorita dando de topes, porque ahorita está, o sea, más o menos el tipo de cambio ha ido bajando, pero para septiembre, por ejemplo, estaba en 19.90. Entonces, si bien sí puede tener subidas abruptas, no va a ser algo que vayas a tener ganancias continuas. Y sobre todo si lo que haces es comprarlo en los momentos en los que está más alto o en lo que hay más nerviosismo o que hay algún tipo de factor que está generando esto, ¿no? Entonces, aguas con las compras en pánico. Si te interesa integrarlo a tus inversiones, pues más bien haz lo contrario. Casi nunca es noticia cuando el dólar está en mínimos, eso no sale mucho en los medios o cuando anda bajito. Siempre nos enteramos porque las noticias es cuando anda muy alto, pero tú vigila niveles y cuando veas que pues, sí ha estado bajando, quizás allí también puede ser un buen momento para integrarlo a tus inversiones. Ahora, una de las cosas que le pasa mucho a la gente y algo que tienes que saber si quieres que la inflación no se coma tus ahorros es que sí hay formas sencillas de diversificar. Muchas veces creemos, no, no, es que yo para tener todo este tipo de inversiones y que si la tasa real y que si las acciones y que si la deuda y además divisas y todo y tener un portafolio más completo, voy a tener que tener un postdoctorado súper complicado y saber muchísimo de estos temas, pero la verdad es que sí hay instrumentos que te lo facilitan. Uno de ellos es justamente los fondos de inversión, que es como una especie de vaquita donde se junta el dinero de muchos inversionistas y se van comprando diferentes títulos y puede haber fondos de deuda, de acciones. De las acciones hay incluso algunos que seleccionan qué acciones son, que son los fondos de gestión activa, y hay otros que simplemente siguen un índice que es como una especie de grupo o de selección. O sea, la Bolsa Mexicana, por ejemplo, el IPC tiene 35 empresas que son las más bursátiles, las que más se compran y venden, y en vez de decir, híjole, me convendrá esta empresa o esta otra, pues compras todo el índice y si el índice sube, si en su conjunto el mercado va bien, pues ahí va subiendo, y si el mercado no va tan bien, pues ahí baja el fondo, pero justo puedes comprar índices de la Bolsa Mexicana, de la Bolsa de Estados Unidos, hay índices de muchísimos temas, entonces no tienes que conocer a fondo cada una de las empresas. Y algo interesante justamente de los fondos es que tú vas comprando títulos, ¿no? Entonces, eh, pongamos que te gustó este fondo, el fondo buenazo B1, el B1 sería como una clave porque a lo mejor es para personas físicas o algo por el estilo. Y si tú lo compraste a 30 pesos, o eso costaba el título, y compraste 300 títulos, pues si de pronto sube a 36, pues vas a tener una ganancia.
Pero si en el mercado por alguna razón bajó, pues entonces vas a tener una minusvalía, que no significa necesariamente que ya perdiste, porque hasta que no vendes el fondo, pues no sabes realmente si ganaste o perdiste, pero el chiste es que se mueve justamente de acuerdo a los precios del mercado. O sea, tú tienes títulos y esos títulos tienen un precio. Si sube el precio, pues estás obteniendo ganancias, ¿no? Ahora, mucha gente me dice, bueno, Sofía, pero es que a mí me da miedo diversificar. ¿Qué tal que compro un fondo que invierta en acciones o que compro un fondo de tasa real que invierte en los UDIbonos y que tuve mal tino y lo compré justo en un momento en el que en lugar de que haya sorpresas de inflación empieza a bajar de acuerdo a los pronósticos y pues ya no gané tanto? Yo creo que primero es muy difícil quererle atinar al mercado. Entonces, las inversiones son un tema de largo plazo, pero si quieres ir diversificando poco a poco, si empiezas a lo mejor con una base de cosas más seguras y luego le vas agregando, empiezas a diversificar el 10% y ya vas agregando acciones, tasa real, dividendos, otro tipo de activos, es muy difícil que te descalabres y que eso llegue a ser un gran tragedión, ¿no? Obviamente si otra vez tienes pensamiento de ruleta y empiezas invirtiendo el 100% de tu dinero en algo pues, de mucho riesgo, más volátil o incluso en instrumentos como los UDIbonos que pueden tener más variaciones, pues sí, ahí sí está de preocuparse. Pero si lo vas haciendo de poquito en poquito, un 10% primero y luego vas avanzando, pues la verdad es que si varía solo el 10% de tu portafolio en ese momento, pues no va a ser tan grave. Otra cosa que también tienes que saber, y ya estamos llegando a los últimos puntos, es que no necesitas un gran capital para empezar a invertir y que el dinero realmente mantenga su valor y no se lo coma la inflación. Muchas personas creen que tienen que tener millones, que tienen que tener sumas grandísimas, pero la verdad es que en México cada vez es más barato o más accesible entrar a las inversiones. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a invertir, los fondos de inversión así, lo mínimo eran 10,000 pesos, pero ahora ya hay casas de bolsa en línea que incluso con 100 pesos puedes abrir un contrato, hay muchas opciones de instituciones de fondos de inversión que con 1,000 pesos puedes abrir un contrato, hay otros instrumentos, incluso si tú estás invirtiendo, por ejemplo, haciendo ahorro voluntario en tu Afore, pues puedes hacer aportaciones desde 50 pesos, entonces realmente invertir no es necesariamente, no te tienes que esperar a tener un dineral. De hecho, yo te diría, ya si vas a ahorrar, tómate la molestia completa y desde que empiezas a ahorrar, invierte ese dinero para que realmente te genere y no se lo coma la inflación. Y un sexto punto que creo que es importantísimo para estos tiempos es que algo que tienes que saber es que lo demasiado bueno para ser verdad normalmente no lo es. Cuando hay periodos medio turbulentos, complicados, yo no sé por qué, pero parece que destapan la alcantarilla y empiezan a salir las ratas, pero a lo grande. Hay muchísimas estafas y muchas de las estafas también juegan con esta idea de las expectativas, ¿no? Cuando no tenemos tan claro que las inversiones son un proceso, son un tema de tiempo y de dejar trabajar el dinero y que sí te va a ayudar a ir creciendo, pero digamos que es más enfocado a generar riqueza que a generar un ingreso de inmediato y que no vas a tener rendimientos de la noche a la mañana, pues cuando realmente no lo tienes tan claro, pues muchas veces hay gente que se acerca y te dice, oye, invierte en esta nueva criptomoneda o sí, aquí invertimos en mini lingotes de oro que nos tocó hace poco. O, sí, nosotros estamos invirtiendo en franquicias y ni siquiera tienen autorización para realmente ofrecer ese tipo de servicios. Entonces, es muy importante que sí te tomes el tiempo para ir conociendo un poquito más de inversiones y gracias por tomarte el tiempo hoy aquí en la Semana Nacional de Educación Financiera para entender los diferentes tipos de activos y evitar caer en estafas. También hay muchas personas que a lo mejor no conocen los básicos de las inversiones o no conocen los instrumentos básicos, pero ya directo se quieren ir a cosas más riesgosas o actividades más complicadas, como puede ser el trading, la compra y venta de diferentes valores en los mercados sin necesariamente tener una formación o que le quieren entrar activos de muy alto riesgo, medio desconocidos, medio oscuros, pero no se han puesto todavía a investigar de esto que estamos platicando, ¿no? De los fondos de tasa real, de las acciones, de los temas de los instrumentos más básicos de deuda. Entonces, si tú conoces las bases, va a ser
mucho más fácil que no caigas en una estafa. Entonces, si tú quieres ser mejor inversionista, ¿qué puedes hacer? Primero, asegurarte de que estés invirtiendo en una institución regulada. Eso te va a ayudar muchísimo a que, de verdad, si en algún momento llegas a tener un problema, tocamos madera, puedas recurrir a las autoridades. Entonces, busca en el padrón de la Comisión Nacional Bancaria de Valores o en el CIPRES, que es un directorio de Conducef, si esta inversión que te interesa o esta institución que viste o esta empresa que viste está regulada. En muchos casos, digamos que la regulación funciona de dos formas. Si estamos hablando de una institución de crédito, como una sociedad financiera popular o como un banco, pues ahí tienen un fondo de protección para tus ahorros, pero si estamos hablando, por ejemplo, de instituciones de fondos o de una casa de bolsa o algo por el estilo, lo que hace la autoridad es que todos los días está auditando dónde está el dinero de los inversionistas, que realmente está invertido y nada de que nadie sabe, nadie supo y apareció en el yate del fundador o en las Islas Caimán. No, tiene que estar los títulos realmente invertidos. Entonces, por eso es importante que estés en una institución regulada. Y también puedes conocer y comparar, si te interesa el tema de fondos de inversión, en herramientas gratuitas. Solamente tienes que crear una cuenta como morningstar.com.mx. Ahí tienen como listados de los fondos que te explican en qué invierten, te dicen más o menos el nivel de riesgo, cuáles han sido los rendimientos que han tenido. Entonces puede ser bastante interesante. También te recomiendo muchísimo que estás invirtiendo en fondos, que leas el prospecto de los fondos de inversión que te interesan, porque ahí vas a entender mejor en qué están invirtiendo, cuáles son sus riesgos, si es adecuado o no para tu meta, porque te habla mucho del horizonte de inversión y creo que puedes aprender un poco más de inversiones. También seguir los temas de inversiones en los medios y ya si de plano te está interesando muchísimo, pues también trata de aprender sobre más temas que tienen que ver con el análisis de las inversiones, el análisis fundamental, los modelos, y hay muchos tutoriales, hay canales especializados, hay cursos, en Pequeño Cerdo Capitalista tenemos retos financieros, también en la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles tienen incluso certificaciones en el caso de que tú quieras hacer el tema de inversiones o de asesoría de inversiones de forma profesional. Franklin Templeton, por ejemplo, también dan webinars sobre temas de inversiones que pueden ser interesantes. Y por supuesto, pues en Pequeño Cerdo Capitalista también tenemos muchos recursos que te pueden servir para seguir aprendiendo inversiones, como los ejercicios de la Agenda 2023, el capítulo de inversiones en el libro de finanzas o el libro de finanzas, el libro dorado, que también tiene mucha información sobre los diferentes instrumentos, cómo se hace una estrategia, qué pasa justo cuando estos mercados van cambiando. Y también tenemos para ti todo el contenido que hacemos en redes sociales y preparamos un ebook de regalos sobre básicos de las inversiones que lo puedes descargar si entras a pequeñocerdocapitalista.com/utilidades. Entonces, creo que seguir aprendiendo es básico para que obviamente le puedas ganar a la inflación y que no se coma tus ahorros. Entonces, como pequeño recordatorio en cuáles son estos 6 puntos que creo que son importantísimos para que la inflación no se coma tu dinero. Primero, tienes que aceptar que ya no podemos ser la bella durmiente del banco y no podemos dejar nuestro dinero y nuestros ahorros simplemente en la cuenta de débito. Lo segundo es que, ok, la inversión perfecta no existe, son los papás, entonces no podemos tener una sola inversión, sino tener inversiones en plural. El tercero es que existen muchos más que dólares, CETES y bienes raíces para invertir. Digamos que esos tres son como que a veces el top 3 de lo que la gente tiene en la mente como buenas inversiones, pero también existe la tasa real, también existen las acciones, también existen otras cosas y es bien importante que las conozcas y que también te deshagas de ciertos mitos que tenemos, como lo que platicábamos del tipo de cambio, ¿no? El cuarto punto para ganarle a la inflación es que sí hay formas sencillas de diversificar, o sea, que no te sobrecompliques y te acerques a los diferentes instrumentos. Uno pueden ser los fondos de inversión. El quinto punto es que no necesitas un gran capital para invertir, puedes hacerlo desde 50 pesos, desde 100 pesos, desde 1000 pesos, entonces realmente son montos pues medianamente accesibles y obviamente que recuerdes que lo demasiado bueno para ser verdad no lo es. Entonces si ves que alguien te promete que se va a duplicar tu dinero en unos meses o un año, pues la verdad es que córrele para el otro lado porque lo más seguro es que eso sea una estafa. Entonces, yo simplemente quiero cerrar diciéndote o invitándote a que no dejes para mañana lo que puedas invertir hoy, porque justamente entre más tiempo nos tardamos en tomar la decisión de invertir,
la inflación le da mordidas y bocados más rudos a nuestras inversiones. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y de verdad, de nuevo, muchas gracias a Franklin Templeton por habernos invitado a esta conferencia. Me encantaría, Hugo, si nos puedes acompañar a despedir esta sesión de la Semana Nacional de Educación Financiera y pues y darles algún consejo a los inversionistas o inversionistas en ciernes que nos están viendo. Mil gracias, Sofía. Como siempre, una gran charla. Me gustó muchísimo los ejemplos que usaste y creo que nos debemos de quedar con un par de cosas, ¿no? Que las inversiones son muchas, ¿no? Muchas y que no es, ninguna es perfecta, ¿no? Porque todo mundo quiere como siempre tener la receta secreta y la receta secreta es la diversificación, ¿no? Siempre es tentador buscar la clase de activo que más sube y creo que es un gran error. Yo me quedo con eso. Muchas gracias por tu tiempo y pues creo que va a haber oportunidad en el video, ¿no? De pedir respuesta a algunas preguntas, pero pues nada más que agradecerte tu tiempo y tu gran presentación. Muchísimas gracias a ustedes de verdad por siempre apoyar estos esfuerzos. Muchas gracias también a la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles y les recordamos que justamente la MIB tiene un stand en la Semana Nacional de Educación Financiera, entonces los pueden visitar ahí para aprender más sobre inversiones y por supuesto, si nos dejan preguntas en este video, con muchísimo gusto vamos a regresar a responderlas y también los esperamos en todas las redes de Pequeño Cerdo Capitalista. Entonces, no sean los bellos durmientes del banco, las bellas durmientes del banco, y gracias por acompañarnos en la Semana Nacional de Educación Financiera. Muchísimas gracias, Sofía.